Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sus Biblias. Me gustaría que pueda abrir conmigo su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Vamos a estar dando lectura. Hoy varios hermanos citaron Isaías. Parece que estamos en un mismo espíritu. Isaías, capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 inclusive hasta el verso 14, así que quienes están siguiendo la lectura de la palabra del Señor, le voy a invitar a que abra conmigo entonces su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Urías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirle, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sarjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remarías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remarías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabet. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subirá, ni será por la cabeza de Siria el almacén que es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remarías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demándala ahora, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto.
Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas, mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos llegar a ser entendidos de cuál es tu voluntad, Señor, lo cual es agradable y es perfecta, Señor. Te pedimos ahora, en el momento de la exposición de tu palabra, que tu gracia sea iluminándonos, Señor, y de manera que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El reino de Israel, como así se lo llaman, muchas veces se entiende como toda la nación. Sin embargo, toda la nación no es Israel. Hoy por hoy lleva el nombre de Israel, pero no es Israel. ¿Por qué les digo que no es Israel? Porque Israel era el conjunto de las 12 tribus. Y llegado el tiempo del hijo de Salomón, el cual tomó consejo de los jóvenes y no tomó consejo de los ancianos y agravó su mano sobre el pueblo, se separaron 10 tribus. Y formaron así lo que es el reino del norte, quedando tan solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur, formando el reino del sur. Y estos reinos comenzaban a dilatarse y a dividirse de tal manera que terminaron siendo enemigos. Y en esta oportunidad, Israel, como reino del norte, por eso es que la describe como Efraín, cuya capital es Samaria. ¿Por qué? Porque había 2 reinos, uno tenía por capital Samaria, que era centro político y religioso, y la otra tenía por capital Jerusalén, que también era centro político y religioso. Entonces, cuando estas 2 naciones se enfrentaron, ese enfrentamiento se mantuvo a través del tiempo y en algunas oportunidades se unían con otros reinos. En esta oportunidad se había unido el reino del norte con los sirios y dijeron: vamos a tomar Jerusalén, vamos a tomar el reino del sur, vamos a tomar botín y vamos a poner uno de nuestros hijos allí para gobernar y que ellos tengan que pagarnos tributos, porque esa era la consigna. Cuando un pueblo era dominado por otro, se ponía un nuevo gobernante y ese nuevo gobernante se encargaba de recoger de los súbditos allí los tributos y eran enviados al reino opresor. Y esto aconteció en los tiempos del rey Acaz. Y cuando ellos vieron que se habían reunido el reino del norte con los sirios, su corazón comenzó a desfallecer, y dice el profeta cuando describe que eran como los montes del Líbano que son sacudidos por los vientos. De esa manera se estremecían, crujían sus corazones, ¿no? A causa del temor. Pero en esos días Dios mandó una palabra y le dijo: no le tengas temor a estos 2 tizones, porque hoy son, pero mañana dejarán de ser. Y aún marcó una fecha determinada para Efraín, el reino del norte, que eran 65 años y luego dejarían de ser pueblo. Por eso es que nunca más se volvieron a constituir como un pueblo, como una nación. ¿Por qué? Porque esas tribus, las 10 tribus del norte, quedaron dispersas entre las naciones de la tierra, ya que fueron motivo de cautiverio en varios períodos, bajo varios reinos opresores. A diferencia del reino de Judá, que
que el reino de Judá, cumplido el tiempo en que el profeta Daniel había visto por medio de las escrituras que iban a retornar a Jerusalén, en ese tiempo retornaron. El reino de Judá retornó gran parte de ese reino para la reconstrucción de Jerusalén. La razón por la que Judá a través del tiempo fue preservado es porque de esa línea de descendencia nacería el Cristo, aquel que habría de sentarse en el trono para siempre. Nacería el Mesías. Por eso es que constantemente era una línea que venía siendo atacada. Si usted mira el origen de la familia de Judá, nosotros podemos ver que dos de sus hijos mayores murieron. Murieron. Cuando murió su primer hijo, Judá tomó a la esposa, se la dio a su hermano menor, y su hermano menor, porque no quería tomar descendencia de su mujer, de la mujer de su hermano, porque era mujer extranjera, no quería traer descendencia, volcado en tierra. Y esto desagradó a Dios y también murió. Cuando Judá vio que sus dos hijos morían, la mandó a la casa de sus padres hasta que creciera su tercer hijo. Pero el tercer hijo iba creciendo y no le era dado por marido. Entonces ella se vistió con vestiduras de prostituta, sabiendo que su suegro habría de venir, y cuando le vio su suegro, la quiso tomar y le dijo: ¿qué me darás? Y él le dijo: un cabrito. ¿Y qué me darás en garantía? Y le pidió el bordón y el sello. Entonces, cuando vino la noticia a Judá de que su nuera estaba embarazada, dijo: sáquenla afuera y mátenla, quémenla viva, apedréenla, porque ha fornicado. Entonces, cuando la iban sacando, ella dijo: esperen, lleven a mi suegro estas dos, y del dueño de este sello y de este bordón es el padre. Y cuando él reconoció que era su sello y su bordón, dijo: ella es más justa que yo. Reconoció que había sido más justa que yo. Pero siempre la descendencia de Judá sufrió por traer linaje. ¿Por qué? Porque de esa descendencia iba a venir el Cristo. Por eso es que Dios la preservó. Pero muchas veces el reino del sur se olvidaba de esto, se olvidaba de las promesas. Entonces comenzaba a estremecerse, se olvidaban que Dios siempre iba a preservar hasta que se cumpliera el tiempo en que el Cristo viniera, porque de ellos, o sea, si uno era de la tribu de Judá, tenía que tener esperanza: mi familia nunca va a ser destruida. ¿Por qué? Porque por medio de mi familia va a venir descendencia. Es como si Dios le diera promesa a mi familia, ¿no es cierto? Entonces, aunque hubiera dificultades, ¿qué tendré que yo tener? Confianza. Que a pesar de las dificultades, Dios, a través del tiempo, mis herederos, mis descendientes, van a ser preservados, custodiados, guardados. ¿Por qué? Porque llegado el cumplimiento del tiempo, que tienen que dar a luz un heredero, un descendiente. Entonces ellos tenían que tener esto en el corazón. La tribu de Judá, la descendencia de Judá, tenía que tener eso en su corazón, pero se olvidaban de la promesa. Entonces, cuando se olvidaban de la promesa, desmayaba su corazón. En vez de tener confianza y por medio de la fe salir adelante, ellos desmayaban en su corazón. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos mirar a través de la palabra del Señor? Que Dios estaba permitiendo esta situación y nuevamente iba a recordar que el descendiente iba a venir. Así que le dijo a Acaz: pídeme señal de arriba y te será dada, o señal de abajo y te será dada. Y Acaz, en su propia justicia, en su autosuficiencia, dijo: no voy a pedir. Es cierto que en muchas oportunidades a Jesús le pidieron señal, y él dijo: señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y en otras oportunidades le pidieron señal y el Señor repudió
ese hecho, diciendo: generación perversa y maligna, que pedís señales, como diciendo: no les basta con ver y oír lo que están viendo sus ojos, lo que están oyendo sus oídos, para convencerse de la verdad, que piden señales. Es cierto que repudió muchas oportunidades, pero acá no eran ellos los que estaban pidiendo señales. Acá no eran ellos los que estaban pidiendo señales, sino que el que decía que pidieran señal era Dios por medio del profeta. ¿Por qué? Porque quería recordarles una vez más a toda esa nación y a toda la humanidad de que el Cristo habría de nacer. Cuando usted lee el versículo 14, la Virgen dará luz y traerá un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. ¿De quién le piensa usted? ¿En quién piensa? En Jesucristo, ¿no es cierto? Pensamos en Jesucristo. Nosotros no somos de la tribu de Judá. No somos de la descendencia de Judá. Pero nos es de bendición esa profecía, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que se profetizó y se cumplió. El conocimiento de ese hecho a nosotros nos bendice. Entonces Dios quería traer ese conocimiento. Quería dar a conocer que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y su nombre sería llamado Emmanuel. O sea, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que dijo acá? No voy a pedir. No voy a tentar a Dios. Cuando uno escucha y conociendo el texto de la Biblia, podemos pensar y decir: qué hombre honorable, ¿no es cierto? Podemos decir: qué hombre justo. ¿Por qué? Porque no quería tentarlo a Dios pidiendo señal. ¿Pero era plan de él o era plan de Dios dar señal? Era plan de Dios dar señal. Por eso es que luego el profeta le dice: oh casa de Judá, no es suficiente serle molesto a los hombres, que también queréis ser molesto a Dios. ¿Por qué? Porque con esa justicia propia, con ese sentimiento de autosuficiencia, lo único que estaba haciendo era entorpeciendo el plan de Dios. Lo que Dios no me quiere dar, yo no lo tengo por qué pedir, ni lo tengo por qué andar buscando. Pero lo que Dios me quiere dar, y lo que es promesa de Dios para mi vida, yo tengo que esperarlo con confianza. Amén. Y si Dios me dice: pídeme una señal, tengo que pedir esa señal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O a usted no le ha sido suficiente en alguna oportunidad que tenía que determinar algo para su vida, para su familia, entrar entrar a la presencia del Señor, entrar al lugar de oración y decirle: Señor, una palabra, un sentir, una dirección para mi vida? Y después, leyendo las Escrituras, por medio de la lectura, recibió esa palabra, recibió esa dirección. No confortó su vida, no alentó su corazón. Y aunque tal vez todavía no había sucedido el milagro, pero ¿cómo salió de ese lugar de comunión? ¿Cómo salió de ese lugar de oración? Reconfortado, fortalecido. ¿Por qué? Porque sabía que Dios había escuchado su oración y por medio de su palabra, por medio del sentir que era el Espíritu Santo, ya tenía la confirmación que Dios haría. Y aunque todavía no fue hecho, usted tenía la confirmación. Entonces, lo que Dios no nos quiere dar, nosotros no tenemos por qué pedirlo. Pero lo que Dios nos dice que le pidamos, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedirlo. Lo que Dios nos da y que nos entrega gratuitamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Recibirlo. Hay muchísima gente que en su autosuficiencia y en su justicia propia dice: yo no puedo decir que soy justo ni que soy santo, porque cuando me miro mi proceder, pero el perdón de los pecados, ¿no es un regalo de Dios? Y la persona que dice que no es justa y que es pecadora, ¿es una persona que recibió
el perdón de los pecados, se rehusó a recibirlo. Se rehusó a recibirlo. ¿Por qué cree que se rehúsa a recibirlo? Por su justicia propia, por su sentimiento de justicia propia, de autosuficiencia, de creer que ellos pueden decir que son sin pecado cuando venzan todos sus malos deseos, cuando venzan todas sus tentaciones, cuando venzan todos sus pecados. Entonces ahí sí podrán sentirse justificados, podrán sentirse con sentimiento de justicia propia y decir, sí, yo esto lo vencí. Como tanta gente que se siente autosuficiente y dice, sí, esto yo lo vencí, tengo una voluntad propia. Hermano querido y hermana querida, el hombre fue creado del polvo de la tierra. Nosotros hoy estuvimos la mañana aspirando el polvo de este lugar, ¿no es cierto? ¿Qué le hacemos? ¿Lo llevamos, lo guardamos, lo tenemos en una repisa, lo miramos o lo desechamos? ¿Por qué lo desechamos? Porque es polvo, ¿no? ¿Y usted de qué fue hecho? Entonces, ¿cómo podemos tener tanta estima de nosotros mismos? Nosotros el polvo que recogimos de acá entró a la bolsa de la basura y luego lo desechamos, no lo ponemos en una repisa para mirarlo y decir, qué lindo polvo, cuántos polvos que hoy juntamos, ¿no? Y lo miramos y decimos, qué lindo que está. No, lo desechamos. Así hacemos nosotros con el polvo. Cuando Dios nos mira, ¿cómo nos mira a nosotros? ¿Qué somos? ¿No sabrá Él de dónde venimos? Por eso, si hay algo que Dios codicia, no es su vida, es su alma. Lo que Dios codicia es su alma. Por eso es que si Él tiene que destruir el cuerpo para salvar el alma, lo destruye. Pablo los entregó a unos contemporáneos que eran discípulos, que iban al culto con Él, que cantaban con Él, que oraban con Él, que comían la Santa Cena con Él, los entregó a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el alma se preservara. ¿Qué era lo importante? El alma, entonces. Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más valioso? El alma. ¿Qué es lo que Dios le ha dado valor? Al alma. Por eso cuando hemos estado mirando días pasados el estudio sobre Cantar de los Cantares, ¿qué es lo que dice? Tú eres como huerto cerrado, eres hermosa entre todas las mujeres, eres deseable, tus amores son mejores que el vino que representa la vida. Cristo le amó más a usted y a mí que su propia vida, que su propia sangre, porque la vida está en la sangre. Y Él en la última cena levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Haced esto en memoria de mí. O sea que le amó más a usted que su propia vida. ¿Por qué? Porque derramó su sangre. Al separarse la sangre de la carne, se llevó a cabo la muerte. Se llevó a cabo la muerte. Y no es que le quitaron. Él la entregó, se sometió a la muerte. ¿A fin de qué? De poder llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, a veces la gente dice, no, pero yo soy pecador. ¿Qué significa? Que rechazó el regalo de Dios. Porque ¿cuál es el regalo de Dios? El perdón de los pecados, la limpieza de los pecados. Para esto he venido y para esto, esta es mi obra. Y para esto he venido, dijo. Amén, para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad? Cuando estaba en Getsemaní dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad. Vinieron los ángeles y lo fortalecieron para ir a ¿dónde? Al Calvario. Se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Era la voluntad de Dios, porque no había otra manera. Tenías que
pagarse por el pecado. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Por qué? Porque Dios dio la sangre para la remisión de los pecados y en la sangre está la vida. Entonces alguien tenía que pagar. Pero cuando alguien dice que es pecador, es como acá, que dice, no, yo no voy a tentar a Dios, no voy a pedir señal. Pero ¿quién quería dar señal? Dios quería dar señal. ¿Cuál era la señal? Que la Virgen concebiría, daría luz. Usted y yo, que no somos ni siquiera de la tribu de Judá, cuando escuchamos esa señal, cuando escuchamos esa palabra, cuando escuchamos, ¿qué hacemos? Nos gozamos. Hoy hay mucha gente que discute que si fue en septiembre, que si fue en abril o que si fue en diciembre. Yo le digo que lo más acertado es que fue por ahí por abril. Pero a mí qué me importa si fue en abril, en septiembre o en diciembre. A mí lo que me importa es que cuando llegó el tiempo, Dios le envió a su hijo a nacer de una mujer. Y fue engendrado por el Espíritu Santo. Mire, tenemos la hermana Blanca. ¿Cuántos días después la anotaron para su nacimiento? 20 días. 20 días después. ¿Y eso hace diferencia en cuanto a lo que usted es? No, ¿no es cierto? Entonces, si es diciembre, si es abril, si era diciembre por el solsticio de verano y que era el día más pagano y más... ¿Qué importa? Si yo no estoy rememorando esas cosas ni recordando esas cosas. Yo lo que traigo a mi corazón es que la Virgen concibió, dio a luz un hijo. Que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo nació. Entonces no es que yo me uno con el paganismo al celebrar el nacimiento del Señor. Es más, yo puedo celebrar el nacimiento del Señor el día 24 de diciembre, puedo celebrarlo el 25 de abril, el día de cumpleaños de mi esposa. Lo puedo celebrar el día 23 de septiembre, el día del cumpleaños de mi hijo. ¿Qué tiene que ver? Amén. Para colmo, yo en mi familia tengo un cumpleaños en abril y otro en septiembre. Amén. Podría celebrar también yo el que Cristo nació y murió por mi esposa, murió por mi hijo, murió por mi vida. Claro que sí. Entonces, a veces nosotros estamos mirando cosas que no tienen un valor delante de Dios. ¿Cuál es el valor? Que nosotros podamos tener presente que la Virgen concibió. Ahora te dice, ¿y la Virgen concibió? Claro. Ese es el milagro. Que una mujer que no conoció hombre, concibió, trajo a luz un hijo. Ese es el milagro del nacimiento. Que ese hijo venía sin relación ninguna con el pecado, porque no fue engendrado de hombre, de carne, fue engendrado por el Espíritu Santo. Para nacer como un hombre tenía que venir por el vientre de una mujer. Al venir a través del vientre de una mujer, nació como un hombre, pero el que lo engendró es Dios. Por eso es que no tenía ninguna relación con el pecado, viviendo, haciendo bienes, sanando enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, pero lo más importante, lo más glorioso, es que luego asumió su lugar, mi lugar, sufriendo en sí mismo el castigo por nuestros delitos y por nuestros pecados, pagando el precio del acta de los decretos que no eran contrarios, dejando la cuenta completamente saldada para entregarnos gratuitamente. Y si hoy yo digo que soy pecador, ¿qué estoy diciendo? Que lo que Dios me entrega gratuitamente yo lo rechazo. Esa es la blasfemia más grande. La blasfemia más grande es esa, rechazarlo. Por eso Jesús dijo, cualquiera que blasfeme contra Dios, le será perdonado. Cualquiera que blasfeme contra el Hijo, le será perdonado. Ahora, ¿por qué dijo cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado? Porque el que convence de pecado, ¿quién es? ¿Dios, Cristo o el Espíritu Santo? San Juan 16 dice que es el Espíritu Santo. Él vino
para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto que no creyeron en mi nombre. De justicia por cuanto que voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hoy en un montón de lugares, aún lugares religiosos, aún lugares donde se alaba, se dice que se alaba a Dios, blasfeman contra el Espíritu Santo. Al decir que ellos, sabiendo de que Cristo derramó su sangre para limpiar pecado, todavía son pecadores. Entonces, ¿qué están diciendo? Directamente rechazan el testimonio del Espíritu Santo. Porque el que viene a dar testimonio de esas cosas es el Espíritu Santo. ¿Por qué no hubo convencimiento y conversiones de alma antes de que viniera el Espíritu Santo? Sino que se quedaron en el aposento alto hasta que fue derramado el Espíritu Santo. Porque tenía que venir el Espíritu Santo para que la iglesia se convirtiera en testigo, para que pudieran dar testimonio. Quiere decir que no es una obra de la iglesia, es una obra de la iglesia y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convence, yo puedo estar gritando y gritando y gritando y acá no pasa nada. Pero si el Espíritu Santo está de convencimiento, hasta el más inculto, hasta el más niño va a estar diciendo amén. ¿Por qué? Porque es el que convence. Entonces la blasfemia más grande contra Dios, contra el Espíritu Santo, es decir, uno que todavía sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque se apoya en su propia justicia. Entonces Dios que dice, no solo no te es suficiente serle molesto a los hombres. ¿Por qué? Porque si uno anda haciendo vida religiosa y negando la eficacia del sacrificio de Cristo, ¿les ayuda a los hombres o les molestia a los hombres? Porque el que niega la eficacia del sacrificio de Cristo siempre se va a apoyar en las obras. Y va a llevar a los hermanos, o a las personas, a hacer obras. ¿Y qué le van a poner? Carga pesada, le van a hacer molesto. Entonces, como el profeta diciéndole, no solo te es suficiente serle molesto a los hombres, ¿también quiere molestar a Dios? Si yo le pongo la carga de que tiene que hacer obras para ser salvo, que tiene que hacer obras para agradarle a Dios, entonces le voy a hacer molesto, porque por obra nunca va a poder ser salvo, ni por obra nunca va a poder agradar a Dios. Es más, todas las obras que usted haga, más que del agrado de Dios, van a ser del desagrado de Dios, porque todas las obras del hombre, o toda la justicia del hombre, es como trapo de inmundicia. Entonces, más que ser del agrado, va a ser del desagrado de Dios. Y no solamente eso, sino que al ponerme el Señor como predicador de la buena nueva, de la buena noticia, también le soy un estorbo a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje viene de Dios, ¿no? Pero yo lo empiezo a mezclar con mis ideas, con mis pensamientos. Entonces dejo de ser un conducto limpio, un canal limpio para comunicar la verdad bíblica y le entro a meter mi idea, mi pensamiento, mi razonamiento, mi entendimiento y empiezo a contaminar el mensaje. Y lo que era bueno y provechoso se convierte en inútil. Amén. Lo que era bueno y provechoso se convierte en algo sin provecho, en algo nocivo y perjudicial para la vida espiritual. Y eso es un estorbo para Dios. Porque si Dios me deja, amén, o me tiene que quebrar, me tiene que quebrantar para llevarme a su propósito, o me tiene que sacar del escenario del mundo para que no haga estorbo, para que no estorbe su obra. Pero entre tanto estoy haciendo la obra de Dios y llevo la gracia de Dios, llevo el acompañamiento de Dios, llevo el respaldo de Dios. Dios está con uno, Dios lo bendice, no le permite más allá de lo que Él ve necesario que pase.
y lo va acompañando a uno. Y se va haciendo cargo Dios. Amén. Por eso es que de algunos se hace cargo y de otros no. Y usted dice, ¿cómo es que de otros no? Sí, la Biblia lo dice. Mateo capítulo 7 dice, muchos vendrán en aquel día diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. El Señor que le dirá, apartados de mí, pues no os conozco. No se hace cargo. Entonces, cuando uno se apoya en su propia justicia, cuando uno se apoya en su autosuficiencia, en creer que por sí mismo puede hacer algo, se convierte en un problema para los hombres y en un problema para Dios. Es un estorbo. Entonces acá uno lo escucha y dice, ¡ah, qué hombre honorable! No quería tentarlo a Dios. ¿Y Dios qué le dice? Deja acá, deja de perturbar a los hombres, deja de perturbar mi obra. ¿No ves que yo quiero recordarle a esta nación, la nación de Judá, por donde va a venir el Mesías, que la Virgen va a concebir y va a traer a luz un hijo, y su hijo se llamará Emmanuel, para que sea reconfortado su corazón, para que sean alentados? Pero esa palabra no solo va a bendecir a tus contemporáneos, sino que esa palabra va a resonar a través del tiempo y va a bendecir a todos los que la escuchen, para tener la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de mi obra. Deja de estorbar mi obra. Bendito sea el nombre del Señor. No te apoyes en tu justicia, no te apoyes en tu autosuficiencia. Deja que yo haga. Entonces, ¿qué le dijo? Verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué quería Dios? Que la señal la pidiera Acaz. Pero como Acaz se apoyó en su justicia y en su autoconfianza, le dijo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra hasta el día de hoy sigue resonando, y a quienes la escuchamos y creemos a esta palabra nos reconforta, nos fortalece, nos edifica y nos da la seguridad de la salvación y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el plan de mi salvación no se tejió en cualquier lado, no se organizó en cualquier lado, viene del corazón de Dios. ¿Y qué hay que Dios se proponga hacer y no pueda hacerlo? ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Si Dios quiere que una mujer conciba sin haber conocido hombre, ¿puede concebir? Amén. Claro que puede concebir. Y para los que dicen que Cristo no vino en carne, si no vino en carne, entonces no puede sustituirme a mí. Tuvo que venir en carne. ¿Para qué? Para sustituirme. A fin de poder cargar sobre sí mismo mis pecados, mis transgresiones. ¿A fin de qué? De pagar con su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Tenía que pagar con su sangre por mi pecado, por mis transgresiones. Habiendo pagado, se presentó delante del tabernáculo celestial, no hecho por la mano del hombre, con su propia sangre, no con la sangre de macho cabrío, ni de buey, ni de cordero, sino con su propia sangre, y habiéndose presentado delante del tabernáculo celestial, hecho eso una vez y para siempre. Hecho eso una vez y para siempre, para presentar a sí mismo perfecto a todos los santificados por esta sangre. Para presentar perfecto a todos los santificados por esta sangre. Amén. Y no se requiere de otro sacrificio ni de más sacrificio. Por eso dice que el que rechaza esto, lo único que le queda es una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Usted ha oído hablar alguna vez del pastor Paul Yonggi Cho?
pastor de la iglesia más grande de Corea, ¿no es cierto? Autor de varios libros. En lo último de su muerte, en los últimos de sus días antes de su muerte, él tuvo un sueño que se iba al infierno y le pedía a Dios que lo rescatara del infierno. Una persona puede tener mucho éxito acá en este mundo, puede tener muchos logros, puede enseñar a mucha gente, puede traer sistemas de crecimiento. A mí me acuerdo que había una época por ahí en los años 90, en el 2000, que muchos pastores viajaban a Corea, querían viajar a Corea para conocer el trabajo del hermano. Y murió con años, casi 80 años, el año pasado creo que murió. Pero lo más triste es que él mismo testificó de que se vio en el infierno. Yo no sé si está en el infierno o no está. Lo que sé es que muchas de las cosas que usted lee en sus libros, muchas de las cosas que enseñó, no se ajustan al verdadero evangelio, sino más bien a otras cosas y a otro tipo de prácticas. Entonces, hermano querido, sin embargo, era una de las iglesias más crecientes en los años 90, en el año 2000, fueron de las iglesias más crecientes. De todo el mundo se viajaba allá para saber, para conocer y para ver. Entonces, nosotros tenemos que entender y pensar, hermano amado, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué me sirve yo querer mantener mi pensamiento, mi idea y rechazar la obra de Dios? ¿Me traerá algún provecho? Ninguno. Entonces, si Dios me quiere entregar la salvación de manera gratuita, la limpieza de mis pecados por la obra de Jesucristo, yo lo que tengo que hacer es recibirla. ¿Por qué? Porque si yo pienso, siendo polvo, pienso que yo voy a poder salir adelante por mi obra y por mis méritos, no voy a lograr nada, porque del polvo soy y al polvo voy a volver. Nadie guarda un cadáver en su casa, ¿no es cierto? Lo llevan al cementerio. Nadie guarda esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque entra a descomponerse y termina destruyéndose. Y el que está ahí descomponiéndose tampoco tiene ningún derecho, ni puede reclamar nada, ni sentir nada, ¿no es cierto? Bueno, ese es el hombre. Amén. Eso es el hombre. Entonces, ahora, si Dios me entrega la salvación, esta salvación tan grande, por eso cuando dicen que no debemos perder esta salvación tan grande, ¿sabe cuánta gente se está perdiendo esta salvación tan grande? Por su autosuficiencia, por su justicia propia, diciendo, no, yo soy pecador. Si yo digo que soy pecador, quiero decir, no, yo no tengo nada que ver con lo que Cristo hizo. Si lo hizo, a mí no me alcanzó. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, si yo digo, Cristo lo hizo y sirvió y lo recibo, entonces tengo la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Vamos a estar orando. Padre querido, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has hablado, ministrado por tu palabra, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Alumbraste nuestros ojos de los entendimientos para que pudiéramos comprender con todos los santos, Señor, cuál es la gracia que nos fue concedida por medio de la fe en Jesucristo, a través de quien hemos recibido el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Te damos gracias mediante la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,